Saludos compañeros, les habla su profesor Marvin Alexander López, docente de la materia Lenguaje y Literatura. Sean bienvenidos a una clase, la cual vamos a trabajarla de forma un poco diferente. Vamos a estar usando la plataforma de YouTube para clases grabadas y vamos a usar también la plataforma de Meet para clases en videoconferencia. En esta jornada vamos a desarrollar una pequeña agenda, la cual consta del saludo, de la asistencia. Vamos a desarrollar un contenido, vamos a también explicar la guía de evaluación, preguntas y dudas y por supuesto el cierre de la jornada. La asistencia se preguntará cómo la voy a tomar en cuenta. La dinámica va a ser bastante sencilla. En la parte de los comentarios de la aplicación de YouTube, es decir, abajo del video aparece una sección donde usted puede comentar, va a escribir una valoración del contenido de la clase y eso le voy a tomar como asistencia. ¿Qué es una valoración de la clase? Usted hágame un comentario de lo que vamos a ver a continuación. Para aclarar también, la asistencia vale un punto del periodo, es decir, si el periodo tiene 10 puntitos, uno le corresponde a la asistencia, así que no se le olvide dejar un comentario de la clase. La unidad que vamos a estar viendo en este inicio de clase es la titulada Literatura de la América Precolombina, recordando que estamos iniciando el primer periodo. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Básicamente vamos a estudiar todos los pueblos que habitaban en el continente americano. ¿Qué debe saber antes de iniciar el tema? Primero, usted debe saber qué es precolombino y luego cuáles fueron las culturas precolombinas más importantes o que se destacaron más en nuestro continente. La palabra precolombino significa antes de Colón, por lo tanto, cualquier civilización precolombina, cualquier pueblo que estuvo en América antes de la llegada de los españoles, se va a considerar como pueblo precolombino. ¿Cuáles fueron esos pueblos más destacables? Ahora, explicando un poco este aspecto. Dentro del continente hubieron una cantidad de tribus, de etnias diferentes, pero que luego se agrupaban en una sola cultura. La primera cultura es la denominada maya, la siguiente es la cultura azteca y finalizando con la cultura que sería la más tardía o la que se dio después, la cultura inca. Vamos a iniciar con la cultura maya, pero aclarando, la que fue primero en cuanto a surgimiento histórico es cultura azteca, pero la maya corresponde más a nuestro territorio y por ello la vamos a abordar de primero. Dice que de acuerdo con estudios arqueológicos, la cultura maya tuvo su origen en el año de 1500 a.C., es decir, el siglo XV, y su periodo clásico comprende del año 300 al 900 después de Cristo. Se ubica principalmente en la parte de Mesoamérica. Quiero explicar que la cultura maya la clasifican según los historiadores en tres periodos. El periodo preclásico, que es el surgimiento de dicha cultura, el periodo clásico, que es donde más esplendor, donde más apogeo, donde la cultura se desarrolló de mejor forma, donde hubieron también mejores esculturas, mejores interpretaciones de arte, mejores templos, y la última etapa que sería la posclásica. En esta etapa se considera que fue durante la llegada de los españoles, donde se dio el proceso de conquista y colonización de nuestro continente. Por razones aún no comprendidas, los mayas abandonaron algunos centros ceremoniales a mediados del siglo IX, es decir, allá por el año 900, se cree que los mayas abandonaron ciertos templos, ciertas ciudades que son bastante importantes, por tres motivos principalmente. El primero es porque se dice que en aquellos tiempos hubo una gran época de sequía, donde el agua pues no abundaba, y sin agua, sin lluvia, los cultivos eran bastante pobres. La segunda teoría es por problemas en cuanto a cataclismos o fenómenos naturales. Y la última se cree que pues huían de pueblos que se daban a la tarea de conquistar a otros. Es decir, por alguno de esos motivos los pueblos tuvieron que abandonar sus templos y emigrar hacia otros lugares. ¿Cómo era el sistema de gobierno o cómo se le llamaba a la autoridad que gobernaba en una ciudad? El título que recibía era de Halash Yunik. Dice que este poder era de forma hereditaria y que solo podían gobernar los hombres. La cultura maya también produjo arquitectura monumental, de la que se conserva grandes ruinas. La cultura maya
dejó bastantes templos en la parte de México y en la parte de Centroamérica, que son de bastante importancia y relevancia durante el contexto de esta cultura. Vamos a ver cuáles eran los templos más importantes. El primero es la ciudad de Chichén Itzá, ubicada en Yucatán, México. La imagen que podemos ver en la pantalla corresponde a la pirámide titulada Kukulcán, llamada por muchos también Castillo. Dice que es uno de los edificios más grandes de la arquitectura maya. Se asienta sobre la plataforma rectangular. Dice que mide 55 metros de ancho por 24 metros de altura. Luego encontramos las ruinas de Uxmal, también ubicadas en Yucatán. La imagen que podemos ver en la pantalla corresponde a la pirámide denominada Adivino o Hechicero. Dice que es el mayor monumento de la ciudad y tiene una altura aproximada de 35 metros de alto por 53 metros de ancho, es decir, es una estructura bastante prominente. Luego encontramos la ciudad de Mayapán. Esta ciudad se le considera la ciudad de los muros, ya que a sus alrededores pues estaba rodeada por dichas estructuras. Dice que la ciudad de Mayapán se considera la última gran capital de la cultura maya, ya que en el periodo pues posclásico fue su mayor apogeo, es decir, fue una de las últimas estructuras en edificarse. Cuenta con un área aproximada de 4.000 estructuras y se cree que el poblado que tuvo esta ciudad fue un aproximado de 200.000 personas o habitantes. Y la última ciudad de la que vamos a hablar es la ciudad de Palenque, ubicada en Chiapas. Esta ciudad se considera una de las de mayor importancia junto con la de Chichén Itzá y cuenta que la pirámide que vemos en este sector se llama pirámide de inscripciones, considerada el templo de las inscripciones. Cuenta con una altura aproximada de 22 metros y está edificada en 8 niveles. Ahora vamos a hablar de los templos que más destacan en la área centroamericana. El primero es Copán, ubicado en el país de Honduras. Copán está compuesto por varios conjuntos arquitectónicos y tiene una densidad aproximada de 1.449 estructuras por kilómetro cuadrado. Luego tenemos la ciudad de Tikal, ubicada en Guatemala. Esta es una de las ciudades más importantes de la cultura y aquí podemos observar el templo denominado el Jaguar o el Gran Jaguar. Dice que es un lugar que se ocupaba para funerales y ceremonias, que fue construido allá por el año 734. Es una de las pirámides con mayor altura, poseyendo 47 metros de altura. Ya para finalizar tenemos un templo un poco pequeño llamado Huachactum, ubicado siempre en Guatemala. Este dice la información de que está a 25 kilómetros de la ciudad de Tikal, es decir, son dos templos, son dos ciudades que estaban bastante próximas. Luego vamos a ver los templos que nos corresponden al país de El Salvador. En primer lugar tenemos el famoso centro arquitectónico de Joya de Serén, que está situado a las cercanías de San Juan Opico y de la ciudad de Las Flores. Dice que este es un sitio arqueológico de los más importantes de Mesoamérica, ya que en él se evidencia cómo era la vida de los pobladores de aquel tiempo, de la vida de la gente común, por decirlo así, no de los grandes gobernantes que vivían en grandes pirámides y grandes ciudades. Dice que se le apoda también como la ciudad de Pompeya, ya que si ustedes saben o se fijan a través de la imagen, es una ciudad que está soterrada por las cenizas de la erupción del volcán de Ilopango. El volcán de Ilopango se cree que erupcionó allá por el año 250 o 500 después de Cristo, y la ceniza y todo el material que arrojó, pues no solo sepultó esta ciudad, sino que destruyó y obligó a que muchos pobladores de este tiempo emigraran hacia otras partes. Luego encontramos las ruinas de San Andrés, que están ubicadas también en el departamento de La Libertad. Dice que estas ruinas también fueron abandonadas allá por el año 250, siempre a raíz de la erupción del volcán del lago de Ilopango. En eso entonces, ¿verdad? No sería el lago de Ilopango, sino que sería el volcán de Ilopango, o conocido también como la caldera de Ilopango.
Y el último, que es uno de los más grandes, es el famoso Tazumal, ubicado en Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. Dice que esta ciudad es una de las más grandes e imponentes del país, de nuestro país. Dice que la estructura que vemos acá, denominada estructura número 1, cuenta con una plataforma de 24 metros de altura, es decir, es una plataforma bastante alta. Luego vamos a hablar un poco de la mitología maya, recordando que la palabra mitología alude a la forma de ver del mundo, en lo que creían ellos, es decir, su forma de religión, cómo se concebía en esos entonces. Dice que la religión maya se centraba en el culto a gran número de dioses de diversas naturalezas. Los dioses mayas se distinguen por su naturaleza antropomorfa, fitomorfa, zoomorfa y astral. Antropomorfa quiere decir que tenían forma humana, fitomorfa a forma de plantas o de elementos, y zoomorfa es forma de animal. Astral ya sabemos que pueden representar cualquier astro, ya sea la luna, el sol o cualquier otro. Entre los dioses principales, ya que ellos tenían una cantidad bastante grande, encontramos al dios Ixaná. Este dios se considera que es uno de los dioses creadores. Dice que fue el primer sacerdote y el inventor de la escritura y de los libros. También por ahí, según la historia, dicen que él inventó el calendario. Es un dios bastante tranquilo. Se le considera un dios sabio, un dios que no le gusta entrar en conflicto. Luego tenemos a su esposa, que es la princesa o la diosa Ixchel. Esta diosa es catalogada como la diosa del amor, la representación de la luna, de la felicidad, de la pareja, de la familia. Luego tenemos al dios Chak, que es el dios de la larga nariz. Por acá podemos observarlo. Este dios es el encargado de proveer la lluvia. Luego tenemos el dios del maíz llamado Amun. Este dios es relativamente joven comparado con los demás dioses de la mitología maya, y es el que provee los cultivos, el que da de comer al pueblo maya, y no solo el pueblo maya, sino que actualmente la base de la alimentación, pues en algunos casos es el maíz. Es un producto que lo encontramos en variedad de alimentos y que es base de la gastronomía y de la alimentación de nuestro pueblo. También encontramos el dios Apush. Este dios es el encargado de la muerte. Por acá lo podemos ver en la parte derecha superior. Y es el encargado, pues, de llevar las almas a el lugar denominado como Xibalbá. Xibalbá es el lugar sinónimo de infierno para nosotros, donde las almas iban a perecer. Se creía que habían varios niveles en Xibalbá, pero eso es tema para otra clase. Luego encontramos a la diosa Ishtar. Esta es la esposa de Apush, y si Apush es el dios de la muerte y residía en Xibalbá, lógicamente su esposa tiene que tener alguna característica relacionada con la muerte. En este caso ella es la encargada de los suicidios, pero no el suicidio de otro mecanismo, de otra forma, ¿verdad? Porque para suicidarse hay muchas maneras. Ella era únicamente encargada de los ahorcados, pero no veámoslo desde el punto de vista que se ahorca a alguien por problemas o que por depresión o una infinidad de situaciones que hemos visto en nuestra sociedad, sino que el ahorcado se consideraba un sacrificio, ¿verdad? Una especie de sacrificio a la cual ella velaba por él, lo acompañaba y se le dedicaba, pues, a esta diosa. Es decir, era una forma de honor en ciertos poblados. Luego dice que la similitud y el contacto entre la cultura maya y la azteca explican la aparición de una serpiente emplumada, la que podemos observar en la parte izquierda de su pantalla. Esta serpiente emplumada da referencia a tres dioses principalmente. En los aztecas se le denominaba Quetzalcóatl, o que traducido a nuestro idioma es serpiente emplumada. En la cultura de la península de Yucatán, de los pueblos mayas que estaban en la península de Yucatán, le llamaban Cuculcán. Es más, hay una película titulada Apocalipto donde mencionan a este dios, ¿verdad? El dios de los sacrificios, el dios que le dedicaban el corazón. Y en la cultura maya ubicada en Mesoamérica, es decir, desde Guatemala hasta Nicaragua, a este dios se le conoce como Gucumas. Es uno de los dioses creadores que lo podemos encontrar a los inicios de la obra del Popol Vuh. El tiempo para los mayas. Dice que había una serie de ciclos sin principio y sin fin.
interrumpidos por cataclismos o catástrofes, que significan el retorno al caos primordial. Pero nunca se acabaría el mundo porque creían en la palingenesia, la generación cíclica del universo. Vale, aquí quiero explicar algo con referencia a lo que pasó allá por el año 2012, donde se creía que el mundo se iba a acabar. La verdad es que eso es un poco de falsa información, de desinformación y de hacer teorías de conspiración, porque la realidad es que, si bien es cierto, el calendario, uno de los calendarios de los mayas, terminaba su ciclo, ojo, su ciclo en el año 2012, pero terminar su ciclo no quiere decir que se terminaba el mundo, sino que retomaba, comenzaba una nueva era. Y eso es a lo que se refiere el término palingenesia. Ojo, esto puede ser pregunta de examen, ya que eso es regeneración cíclica del universo, no necesariamente que se acabe el mundo o que se acabe la humanidad, sino que comenzaba un nuevo tiempo. Luego encontramos que entre la cultura maya coexistían varias cuentas de tiempo, es decir, no solo habían dos calendarios, incluso había un calendario de 50 días, pero los principales son el calendario sagrado de 260 días que ocupaban los sacerdotes y el calendario del ciclo solar, que es el que ocupaban para las cosechas, que tenía una duración de 365 días. Luego pasamos a la cultura azteca. El pueblo azteca, también llamado mexica, fue de origen náhuatl y de carácter nómada, que sucedieron y vencieron a otros pueblos en ese mismo origen, como los chichimecas, los toltecas y los tepanecas. Ahora, cuando se habla de pueblo nómada, quiere decir que era un pueblo que no tenía un lugar estable, que eran errantes, andaban de lugar en lugar y poco a poco fueron formando el gran imperio azteca. Dice que fundaron la ciudad de Tenochtitlan, o también llamada México, que significa lugar de las garzas. ¿Por qué lugar de las garzas? Aquí en la parte inferior logramos ver un lago. Ellos fundaron la ciudad en lo que sería un lago llamado Texcoco, en las mediaciones, en el medio del lago. Más adelante les voy a explicar la forma. Dice que los aztecas dominaron el centro y el sur de México, también dominaron parte de Mesoamérica, desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Son famosos por haber vencido al vasto imperio altamente organizado y liderado por Moctezuma. Vaya, aquí cuando hablamos de Moctezuma hablamos del gran emperador de la ciudad de Tenochtitlán y del pueblo azteca. Él fue la máxima representación, el que estaba al frente de esta ciudad. Luego dice que los aztecas o mexicas se vieron obligados a ocupar la zona pantanosa situada en el oeste del lago Texcoco, donde fundaron Tenochtitlán o Tenochtitlan. Fueron destruidos por conquistadores españoles y sus aliados mexicanos en 1492. En 1492 llega Colón al continente y después de los procesos de establecimiento de los españoles llega el famoso personaje llamado Hernán Cortés, donde tenemos una imagen acá donde se representa la llegada de Cortés ante la presencia de Moctezuma. Ahora, esto fue un proceso bastante largo en el cual pues hubieron bastantes problemáticas, tanto de idioma, de culturas, y recordemos que el objetivo de los españoles pues no era tanto socializar, sino que someter al pueblo, obtener las riquezas, aprovecharse de los recursos que había en nuestro continente, que eran abundantes, y pues allí se fueron dando los procesos de conquista y colonización, pero eso va a ser tema para la unidad 2. ¿Cómo estaban divididos los aztecas? Principalmente habían 3 estamentos sociales. En lo más bajo de la pirámide encontramos a los esclavos, que eran los encargados pues, de construir pirámides, de sembrar, de cazar y de otras tareas. Luego encontramos a los plebeyos. Los plebeyos eran los que tenían tierras a su poder, es decir, ellos tenían ciertos esclavos y tenían tierra, ¿verdad? Se podría decir que eran los comerciantes. La clase con recursos, con dinero, por llamarlo de una forma, pero que no pertenecían a lo más alto, que es la nobleza. La nobleza podemos destacar, por ejemplo, los hijos del que gobernaba, los políticos, los sacerdotes, cualquier persona que estuviera acercada o que estuviera en la cercanía de lo que sería la parte íntima de este círculo, ¿verdad? Luego dice que los sacrificios humanos y de animales eran parte integrante de la religión azteca. Para el guerrero el honor máximo consistía en caer en la batalla o también ofrecerse como voluntario para el sacrificio en las ceremonias importantes.
Las mujeres que morían en el parto compartían el honor de los guerreros. También se realizaban las llamadas guerras floridas con el fin de conseguir prisioneros para el sacrificio. Bueno, esto de las guerras floridas es uno de los principales de las principales consecuencias de por qué migraron ciertos pueblos y abandonaron sus templos, porque en esta guerra florida se encargaban los pueblos más poderosos de someter a otros, es decir, de esclavizarlos para venderlos, para obligarlos a trabajar, para vender a las mujeres, y pues esto era uno de los problemas en este periodo, el periodo donde tanto los aztecas buscaban a otros pueblos para someterlos, y es por ello que vemos que del imperio azteca se desglosan los demás pueblos que vinieron desde la parte fronteriza de Guatemala con México, llegando a Guatemala, a El Salvador, Honduras y ciertos pueblos que se han encontrado en la parte de Nicaragua, es decir, venían huyendo de la parte norte. ¿Qué es Tenochtitlan o Tenochtitlán? Bueno, esta ciudad es el mayor logro, lo que más se destaca del pueblo azteca, ya que ellos fundaron una ciudad en el medio de un lago pantanoso. Formaron un vasto sistema, el cual, como podemos observar en la imagen, tenían calles elaboradas de piedra, tenían unas pequeñas islas en las cuales hacían los cultivos, y también de las montañas tenían unos sistemas de agua en el cual desde lo más alto de una montaña lograban traer pura agua limpia a la ciudad. Este imperio se construyó alrededor de unos 200 años, lo que es poco para la inmensidad de la ciudad, ya que, como podemos ver en esta imagen, pues tenían una vasta arquitectura. Ahora se pregunta, ¿por qué no hay imágenes en formato así, en formato de realidad, así como podemos ver los demás templos? ¿Por qué no hay una imagen real de estas ciudades? Porque esta ciudad se cree que por estar fundada en un lago, pues todo lo que está flotando o está elaborado en tierra que es bastante inestable, pues tarde o temprano tiene que hundirse. Y en este lugar del lago Texcoco, donde se fundó la ciudad, se cree que está actualmente la Ciudad de México DF, y es por ello que se cree que cada cierto tiempo la ciudad se está hundiendo cada año, por lo mismo que es una tierra que es bastante inestable. Si ustedes quieren ahondar más en el tema, pueden buscar en su navegador sobre la situación de México y sobre la situación de la ciudad. La mitología azteca. De los aztecas podemos destacar 4 dioses principalmente. El primero es Tezcatlipoca, el que está en esta parte de acá, en la parte izquierda superior. ¿Qué significa espejo humeante? ¿Por qué espejo? Acá en la parte de la mano podemos observar que tiene un espejo que significa la dualidad. Dice que es una de las deidades principales y representantes del principio de dualidad. Se representa con lo oscuro, la hechicería, el jaguar. Se le considera un dios creador. Este dios se le considera con el color negro, recordando que hay dos partes, la parte del bien y la parte del mal. Aunque Tezcatlipoca no es un dios tan representado como la guerra, sino que a él le gustaba bastante la parte del conflicto, pero para los pueblos es considerado un dios importante. Ahora, en la cuestión de la guerra, algunos lo consideran como un dios guerrero por la representación que se le hace, ¿verdad? Del escudo, de las flechas, pero también es un dios creador. Luego tenemos a su contraparte. Si Tezcatlipoca es un dios oscuro, Quetzalcóatl será su némesis, ¿verdad? Será su contraparte. Quetzalcóatl es considerado con el color blanco y es denominado como serpiente emplumada. Cuentan que es un dios considerado como padre de los toltecas. Dice que es un dios creador también, se le asocia con la luz, la sabiduría, la artesanía, el arte, y cuentan también que él fue el encargado de inventar el calendario. Aquí podemos observar una imagen del dios Quetzalcóatl en esta parte superior derecha, donde podemos observar que pues se le considera como una serpiente emplumada. Luego tenemos al dios Huitzilopochtli. Este es a ciencia cierta considerado el dios de la guerra. Dicen que se le representa con dardos y lanzas de guerreros. Dice que es sabio y que tiene un gran poder. Luego por último encontramos al dios Tlaloc. Él lo conocemos por un programa que pasaban antes en el canal 10, donde salió un personaje panzón y de gran sombrero.
el cual se considera que este dios pues es el encargado del viento y de la lluvia. La cultura inca. La cultura inca fue un vasto imperio que se fundó allá en la parte sur del continente, principalmente en el país de Perú, y que dice acá que Inca significa rey o príncipe. El gran Inca es pues el gran rey. Dice que se estableció en los Andes en el siglo XV. Dice que muy poco antes de la conquista del Nuevo Mundo por los españoles. Por eso les contaba que es un pueblo bastante nuevo, ya que fue de los últimos en desarrollarse. Dice que los incas eran originalmente una pequeña tribu que habitaba la región sur de las tierras altas de la cordillera central de Perú, que allá por el año 1100 después de Cristo comenzaron a desplazarse hacia el Valle del Cusco. Este valle es famoso, incluso hay un programa ahí en History Channel que se llama Alienígenas Ancestrales, donde en esta parte del Valle del Cusco se logran ver avistamientos jeroglíficos y una cantidad de cosas paranormales o sobrenaturales, las cuales pues asocian con seres de otro mundo. Dice que durante casi 300 años llevaron a cabo incursiones y dice que allí donde fue posible impusieron tributos sobre pueblos vecinos. Estos tributos quiere decir que ellos comenzaron a someter a los demás pueblos que estaban aledaños al Valle del Cusco. Los gobernantes y conquistadores. Aquí hay una línea de gobernantes desde el origen de la fundación del Imperio Inca. El primer gobernante se dice que fue por nombramiento o por la visión del dios principal de ellos, que se llama Viracocha, y por eso el primer gobernante adoptó el nombre de Viracocha Inca allá por el siglo XV. Dice que él comenzó la gran expansión territorial. Luego el hijo de Viracocha Inca, llamado Pachacútec Inca Yupanqui, comúnmente solo llamado Pachacútec, él fue el que siguió el linaje de su padre y dice que por algunos historiadores se considera como uno de los mayores conquistadores y gobernantes del mundo. Luego el hijo de Pachacútec, llamado Tupac Inca Yupanqui, continuó el legado de su padre. A este segundo gobernante se le conoce solo con el nombre de Yupanqui y es famoso estos gobernantes porque aparecen en una obra titulada Ollantay, donde relatan la vida de la hija del gobernante Pachacútec con un soldado de la clase baja. Es un drama amoroso, es un drama donde se ve reflejado las clases sociales. Luego dicen que allá por el año 525 el territorio bajo control inca se comienza a extender por la zona meridional de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y por la zona norte de Argentina y Chile. Básicamente estos eran los países donde se asentó este gran y vasto imperio. Por acá vamos a ver un poco acerca de ello. Aquí tenemos la imagen de uno de los centros ceremoniales de una de las ciudades más grandes de la cultura inca. Estas ruinas dice que fueron construidas allá por el siglo XV y están ubicadas en la cordillera del sur de Perú, exactamente en la cordillera de los Andes. Dice que está ubicada a 2.400 metros sobre el nivel del mar y que fue descubierta en el año de 1902 y que en el año 2007 fue declarada como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Por acá podemos ver en este mapa dónde se extendió el pueblo del Imperio Inca. Si ustedes se fijan, está en las costas de Ecuador, sigue por el país de Perú, donde habitaba principalmente y donde estaba el Valle del Cusco, luego en parte de Bolivia, Chile y Argentina. Es decir, es un imperio que se extendió básicamente por la parte sur del continente americano. La mitología inca, ya casi para finalizar, vamos a hablar del dios principal de ellos llamado Viracocha, o en algunos textos aparece como Huiracocha, que en quechua significa señor. Esto de quechua es el idioma que hablaban en la parte de los Andes, ¿verdad? En ese sector la lengua era el quechua. Dice que es el dios creador para los incas y es calificado como un viejo hombre. Por acá podemos ver que está este dios. Dice que él creó la tierra, los animales y los seres humanos. Y dice que es poseedor de todas las cosas. Los incas lo adoraban sin ofrecerle sacrificios ni tributos. Esto es una característica bastante importante. Los incas no practicaban eso del sacrificio, eso era más de los aztecas y de los mayas. Ahora, cuenta también la leyenda que él creó a los hombres y que también destruyó a los hombres y que por medio de una roca, de una piedra, volvió a hacer la creación de la humanidad.
cosa diferente de los mayas. Según los mayas, el hombre está hecho de maíz, y desde la perspectiva de la mitología inca, el hombre está hecho a partir de una roca. Luego encontramos al dios Sol. El dios Sol, llamado Inti, dice que es una divinidad protectora de este pueblo. También a esta diosa famosa titulada Pachamama, que es considerada la diosa de la tierra, ¿verdad? Y por último tenemos una diosa que también es famosa por su nombre, que es Mamacocha, que es la encargada pues del mar. Literatura precolombina. En el pueblo maya encontramos el Popol Vuh, que está dividido en 4 partes y que es un libro de mitos y leyendas. El término Popol Vuh quiere decir libro de la comunidad. Se creía, ¿verdad?, que es como una especie de Biblia para los mayas, pero lo cual no es cierto, sino que es como un libro donde ellos representaban el origen de su pueblo, los mitos y los dioses más importantes, sin ser un texto de veneración, ¿verdad?, sino que lo consideraban un texto sagrado, pero no desde la perspectiva religiosa. Más adelante van a leer un resumen de dicho texto, y pues por ahí les estoy adelantando parte de la guía. El pueblo azteca tenía poemas, tenía poesías que las escribía un rey titulado Netzahualcoyotl. Este rey estaba en la parte también del lago Texcoco, pero no era de la ciudad de Tenochtitlan, sino que era de un imperio aledaño, recordando que el lago Texcoco no era un lago tampoco tan pequeño, sino que su vastedad era bastante considerable. Un dato interesante de Netzahualcoyotl, que él escribía poesía de carácter existencialista, es decir, él creía en eso oculto, en eso secreto que está en la forma de ver la muerte, es decir, él quería saber qué era la muerte, él escribía bastante a la muerte. Entonces eso es la parte existencial, ¿verdad? Hablar como de la existencia del hombre, de qué le puede pasar, de a dónde va a terminar, que todo lo que hay aquí en la tierra no se sabe si uno se lo lleva o a dónde va a parar. Y por último encontramos la cultura inca con el drama, la obra de teatro titulada Ollantay, que es un drama quechua entre un soldado y la hija de Pachacútec. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco de la guía. Para esto sí le pido que ponga un poco de atención. Dice que para hacer la guía, recuerde hacer la portada por cada guía que se entregue, es decir, la portadita donde va la institución, su nombre, materia, la fecha, todo eso, hay que hacerlo siempre con cada guía. Luego hacer la actividad inicial, las preguntas y el cuadro de los atestados de compromiso. Esta actividad inicial es un cuadro amarillo que por lo regular son preguntas que usted va a contestar de su propia opinión, ¿verdad? De lo que usted conoce, de lo que usted sabe. Luego viene una guía de preguntas, las cuales coloca la pregunta y la respuesta en su cuaderno. Y por último tiene que hacer un cuadro que es el de los atestados de compromiso. Este cuadro es para controlar que usted realmente esté trabajando, ¿verdad? Ahora, esta es la guía. Esta es la parte que les digo, esto es lo primerito que se hace, que es la portada. Luego de eso hay otras indicaciones. Pasamos a la actividad de inicio, que es la actividad número 1, donde les menciono el cuadro amarillo con rojo o con naranja, no sé qué color lo aprecien, que esta es la actividad inicial. Acá es solo de contestar con lo que usted conozca. Luego encontramos el desarrollo, que en el caso de esta guía es de lectura. Dice que usted va a leer el resumen de la obra del Popol Vuh y que va a contestar al final lo que se le presenta. Hay que leer las 4 partes de esta obra, pero yo le he quitado una parte para no hacerlo tan extenso. Solo le vienen las primeras 3 partes, si no me equivoco. Aquí es donde le decía que menciona al dios Ucumás y al dios Tepeo, que son como los primeros dioses que crearon el cielo, la tierra, los animales y el ser humano. Luego de que lea todo este resumen que le he preparado, ya que la obra consta más o menos de 500 páginas y no creo que quiera leer 500 páginas, entonces se lo he resumido. Bien, aquí viene la actividad, que son un total de 22 preguntas, las cuales va a contestar en su cuaderno, y por último este es lo del cuadro de atestado de compromiso y control de entrega. Vaya, el orden es primero la portada, luego la actividad de inicio, que es el cuadro amarillo con rojo, luego va a ser la guía de preguntas y por último va a copiar este cuadrito donde va a colocar el día en que usted me va a enviar las fotos a Classroom, el mes y el año. Por ejemplo, aquí va a ser recibido el día 8 de febrero de 2021. El nombre de su encargado, el número de DUI y que se lo firme el encargado. No es su firma, sino que la del encargado.
Bien, creo que esta parte está más que clara. Luego, las preguntas y dudas, ¿cómo me las va a hacer? Si usted tiene alguna duda de la guía o de la clase, puede hacérmela tanto en Classroom como en la plataforma de YouTube. Pero para evitar problemas con YouTube, mejor vamos a hacerlas de forma en Classroom y WhatsApp, porque en YouTube solo va a dejar el comentario de la clase donde le voy a tomar la asistencia. Bien, otro punto que quiero aclarar es que solo voy a recibir guías por Classroom. Ya no quiero que me envíe a WhatsApp, ya que el control y el manejo de una guía es mejor en la plataforma de Classroom, ya que allí usted recibe su nota, yo llevo el registro de lo que usted me entrega, cuándo me lo entrega, cómo me lo entrega. Entonces, para orden y para trabajar mejor, vamos a utilizar esa plataforma. Bien. Con esto cierro el tema de esta primera oportunidad, ¿verdad? Les agradezco por asistir a la clase. Nos vamos a ver el próximo viernes, aclarando, aquí dice lunes, pero es el próximo viernes, y espero pues que vayamos desarrollando los contenidos de forma semanal y de la mejor forma también, ¿verdad? Que Diosito los bendiga a ustedes y a sus familias. Espero que estén muy bien. Por acá les dejo que usted siga adelante y que nunca se rinda. Hasta la próxima clase.